Muy bien, le vamos a dar el espacio a David, quien nos va a compartir esta mañana la palabra del Señor. Buenos días. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno verlos. Aquí los hermanos Castillo, gracias por visitarnos, un gusto. Y bueno, bienvenidos al resto que obviamente estamos asistiendo acá. Gracias por darse el tiempo de estar aquí hoy día. Realmente es importante, tan importante congregarnos cuando se puede. Entendemos que este tiempo es un tiempo irregular, ¿no? Pero ves que podemos, nosotros queremos hacerlo porque vemos la importancia que es estar juntos, vemos la importancia que es estar en un cuerpo, ¿no? Entonces, que Dios realmente nos permita continuar. Nos reunimos acá todos los domingos y tenemos las reuniones semanales, las tenemos mediante Zoom y llamadas, ¿no? Entonces ahí están bienvenidos de cuando ustedes quieran. Tal vez un pequeño reporte en lo que está sucediendo con el pastor Jorge. Gracias a Dios ya está mejorando bastante, sin embargo se le pidió todavía que esté en reposo un tiempo más. Esa es la razón por la que no está viniendo. Ya participó de la reunión del jueves y bueno, esperemos que él nunca ha dejado la reunión de oración, entonces en línea sí lo vemos, pero obviamente ahora está impedido de venir, ¿no? Y es algo temporal, ya está mejorando bastante, ya. Entonces sus oraciones, para que realmente haya una recuperación total y ya lo tengamos acá pronto, ¿no? Hoy día vamos a continuar con nuestra serie de Efesios. Quisiera pedirles que puedan abrir sus Biblias en Efesios 2. Vamos a ver Efesios 2, el versículo 11. Primero veamos Efesios 2, desde el 11 al 22, leemos eso y vemos la palabra del Señor y se lo entregamos este tiempo al Señor, amén. Dice Efesios 2, 11: recordando pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio
De Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor Jesús, gracias por esta palabra. Señor, realmente ayúdanos hoy a entenderla, a comprenderla y a ponerla en práctica, Señor. Sé tú hablando, sé tú guiándonos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Pero una de las cosas que más me gusta escuchar y ver es cómo otros lugares, y bueno, creo que también está comenzando a surgir un poco en el país, pero todavía no tanto, ¿no? Como cuando quieren armar equipos de fútbol, comienzan con ellos desde tan pequeños. O sea, la verdad es que nosotros quisiéramos ver jugadores de fútbol hechos, ¿no? Sí, rápido. Pero con el tiempo se ha mostrado que mientras más pequeños empiezan con ellos, mejores resultados tienen. Es verdad que el talento es muchas veces innato, pero ese talento innato tiene que venir acompañado con una formación. Y la formación de jugadores de fútbol no solamente es enseñarles a patear la pelota, y esa es una de las razones por las cuales tienen que empezar desde muy pequeños. Va ligado a la alimentación, va ligado a los hábitos y vicios que puedan adquirir estos jóvenes en el transcurso de su vida, va ligado a la forma del pensamiento y el estudio. Parece que para nosotros sería solo patear una pelota, ¿no? Pero los clubes que se los toman en serio esto comienzan desde niños, comienzan a acompañar a esos pequeños en todo el proceso. Y cuando nosotros como espectadores vemos un jugador de fútbol bueno, lo vemos cuando ya está hecho, 18, 19 años, algunos un poquito mayores, pero comienzan a ser muy, muy buenos y atractivos para todos a esa edad, cuando el trabajo ha comenzado mucho antes. Tiene que haber un acompañamiento cotidiano y normal para poder llegar a buenos resultados, para que los resultados sean los óptimos. De la misma forma, el éxito en la vida cristiana no comenzó en el momento en el cual nosotros escuchamos del Señor. No comenzó cuando ya comenzamos nosotros a dar fruto, tal vez comenzando a evangelizar o comenzando a hablar de Dios. Ese trabajo comienza mucho antes de parte del Señor. Y ese trabajo es continuo. Fue antes, es ahora y va a continuar hasta el final, porque Él, como hemos titulado este mensaje, lo que Él empieza, Él lo va a concluir. Entonces, así como la formación de jugadores empieza mucho antes de lo que nosotros podemos ver, los hijos de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida comenzó mucho antes, está hoy día y la necesitamos mañana también. Es imposible comenzar y perseverar en la carrera de Dios sin Dios. Prestemos atención a eso. Muchas veces queremos vivir una vida cristiana y piadosa sin Dios. Queremos vivir en nuestras propias fuerzas, abrazados al Señor, cuando lo que más nos está faltando es el Señor. No podemos, hemos hablado muchas veces ya en esta serie, no podemos colarle frutos al árbol. El árbol tiene que dar fruto porque tiene unas raíces fuertes. El sacrificio de Cristo es un trabajo completo que implica lo que fue, lo que es y lo que va a venir.
Esta mañana vamos a ver cómo Jesús realiza la obra completa, desde atraernos en salvación, darnos el Espíritu Santo para que la obra sea completada. El punto número 1, Cristo nos atrajo a Él. Y aquí vamos a ver los versos 11 al 15, que dice: recordad pues en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Lo que Pablo está hablando acá, y eso está en contexto con todo lo que hemos hablado la semana pasada, de que es el Señor el que inicia la obra. La semana pasada estábamos viendo en Efesios 2 cómo decía que Él nos daba vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No dice simplemente que estábamos mal, dice que estábamos muertos en delitos y pecados y nos da vida. Entonces el primer paso empieza en el Señor, dándonos vida. Y lo que pasa más adelante, y bueno, en todo esto nos muestra Pablo, es la Trinidad actuando, el Padre escogiéndonos, el Hijo dando la obra, salvándonos, acompañándonos, y el Espíritu Santo morando dentro nuestro para ayudarnos en esa perseverancia. Y es así como hoy vamos a entrar al fondo de esto en estos versos también, porque nosotros también éramos extraños al Señor, pero Él nos dio vida. Nosotros también estábamos lejos. Si nosotros leemos en detalle aquí, habla de los pactos. Israel, se hablaba de los pactos, se hablaba del pacto de Abraham, se hablaba del pacto de David, se hablaba del pacto de Moisés, el pacto de Noé, cosas que Dios había establecido en el Antiguo Testamento que parecían ser solo para el pueblo de Israel. Pero solamente nos prestamos atención a lo que decía, pacto de Abraham, que dice: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. La bendición que Dios tenía planificada para los judíos era para nosotros hoy también. No es que el Señor improvisó, es que el Señor siempre quería salvar a todos. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda. Ese es el deseo de nuestro Padre. Y es así como Él estableció pactos, hizo trabajo, y todo eso lo hizo para salvar a sus hijos. Y podemos ver más adelante en el verso 13 que dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos atrae. Es el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo la que hace que hoy día podamos estar aquí. Es la sangre de Cristo la que perdona tus pecados. Hoy día estábamos cantando unas canciones tan hermosas que nos decían: mis pecados son muchos, tu gracia es mayor. La gracia de Dios es mayor que la infinidad de pecados que tenemos nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos ser aceptos delante de Él. Y este es el nuevo pacto, de que Él nos sostiene, de que Él nos libera. Algo que sucede, y lo vemos en nuestro ámbito, en el ámbito legal, es cuando se busca una libertad de un preso mediante fianza. Yo sé que para nuestro ámbito, para nuestro nivel, en realidad acá es para casos específicos. Pero lo que sucedió con nosotros es algo similar. El Señor con su sangre pagó nuestra fianza. Él pagó con su vida misma para que nosotros seamos libres. Él nos dio vida, como leímos la semana pasada, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No era una condición de que, bueno, estábamos ahí queriendo buscar, escapándonos, no. Dice la palabra de Dios, y eso lo hemos leído la semana pasada en Efesios 1, Él los dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. No queríamos saber de Dios.
No queríamos acercarnos, no queríamos obedecerle, no queríamos seguir sus mandamientos. Por eso de nuevo la frase, es muy difícil y en realidad imposible vivir una vida cristiana sin Dios. Es importante entender y ver que este pago, que nadie más podía hacerlo, que nadie de nosotros, aparte de Cristo, podríamos llegar al cielo. Ninguno, ni el más justo. Fuimos hechos salvos y se nos dio esta gran libertad. Y esta liberación es completa. Es imposible cumplir la ley. Ahí Pablo, en este texto, comienza a mostrar y dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley y de los mandamientos. O sea, él dijo, los mandamientos y las ordenanzas son algo bueno. Porque él nunca dijo, yo no he venido, como él mismo dijo, no vine a abolir la ley, sino para cumplirla. Lo que leemos aquí, las ordenanzas de Dios, de cómo vivir una vida cristiana, eso es algo bueno. Es algo que tenemos que continuar viviendo. Es algo que nos dice cómo tenemos que actuar. Eso no significa que no. Pero era tan imposible cumplirlo que necesitábamos de un Salvador. Y este Salvador nos dio la gracia y el perdón y el nuevo pacto para que podamos ser salvos delante de Él. Y una vez que somos salvados, eso queda a un lado y nos da la gracia para poder seguir sus ordenanzas. Es más fácil seguir a Dios sabiendo el amor que nos tuvo. Por eso dejo de mentir. Sabiendo el tremendo amor que nos tuvo. Por eso dejo de seguir la corriente, de chismear, de buscar, no sé, todo lo que realmente en esta tierra hay para buscar en el Señor. Entonces, lo que era imposible cumplir para nosotros por medio de Cristo, es posible cumplirlo. Hasta este punto hemos visto cómo Dios nos atrae a su pacto. El pacto que no solo incluye a las personas judías, sino a las que no lo son también. Y nos da paz con Él por medio de su sangre. Es la sangre de Cristo la que nos libera de todo pecado. Es la sangre de Cristo el precio cabal y suficiente para que podamos ser salvos. El punto número 2 dice, Cristo nos da paz con Dios. Entonces ahí ya entra esto que hemos hablado. Dios por su sangre paga. La fianza ha sido cubierta. Somos libres de dejar de pecar. Somos libres de vivir conforme al Señor. Antes estábamos muertos. Nuestra única recurso, o lo único que queríamos hacer era pecar. Lo único que queríamos hacer era estar en contra de Dios. Pero ahora nos da la oportunidad de dejar de hacerlo. A través de la gracia de Dios. Cuando vamos a dejar un pecado, cuando vamos a vivir conforme a Dios, no es nuestra ley. Yo sé que esto a veces, y yo he caído muchas veces en esto, nos vamos a un lado muy legalista, ¿no? De que ya, es esto, tengo que vivir así, 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 así. Y en realidad, la forma en la que eso llega es entendiendo la gracia de Dios. Es entendiendo el amor de Dios. Es más fácil amar al Señor y cambiar mi forma de vivir que tratar de vivir como lo hacían los judíos por muchos años sin poder alcanzar la salvación, porque igual necesitaron de Cristo. Entonces la gracia es importante, el amor de Dios es importante. Entonces si uno está escuchando este mensaje por primera vez, esa gracia está para perdonar tus pecados. Esa gracia quiere salvarte. Y esa gracia está disponible por parte del Señor hoy día, sin importar tu nacionalidad, condición, estatus,
La gracia de Dios es para todos, no discrimina. Está disponible para quien quiera responder con arrepentimiento y fe. Es Él el que nos salva, es Él el que nos guía. Aquí es interesante cómo Pablo desarrolla en el versículo 16 y dice: y para conciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces lo primero que expresa Pablo es que reúne al judío y al que no es judío en la cruz. Ya no es por medio de la ley que se alcanza la salvación, es por medio de la gracia de Dios, es por medio de Dios que Él hace. Las obras no traen salvación, la salvación sí trae obras. Importante recordar eso, y es por medio de su Hijo. El Señor mata esta enemistad de Dios y el pecador por medio de su Hijo. Prestemos atención a los dos panoramas. En el primero se estaba hablando de la enemistad entre judíos y gentiles. Había enemistad, había diferencias. Entonces, en un gran sentido, en realidad, Dios los une y los vuelve uno solo, los vuelve hijos de Dios. Pero ahora, el Señor, al inaugurar el nuevo pacto, va a ir mucho más allá y va a quitar la enemistad entre Dios y el ser humano. Esa es la enemistad verdadera que existía. Pero es la enemistad que Él quita y hace una hoy día. Cuando el Señor Jesús vino, y un poco antes que estaba por regresar al Señor, cuando y había resucitado y estaba por irse al cielo, en Mateo 28, Él da la gran comisión. Vamos a leer los versículos 19 y 20 de la gran comisión. Mateo 28, 19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Su corazón, el corazón de Jesús, desde que estaba en esta tierra, ya mostró que estaba inaugurando el nuevo pacto que iba a ser para todas las naciones, para nosotros. Y es un beneficio eterno. Y es un beneficio que podemos tenerlo todos, ¿no? Eso nos permite este ingreso al Señor y nos permite ser hijos de Dios. Es un regalo muy grande. Hasta este punto hemos podido ver cómo Dios nos da vida, sin importar nuestra nacionalidad, sino solo por Cristo. Ahora vamos a ver las grandes ventajas de este milagro. Punto número 3, Cristo y las ventajas de este milagro. En los versículos 19 y 22, el Señor Jesús nos va a mostrar las ventajas de ser hijo de Dios. En el punto 1 nos estaba mostrando que nuestra condición era estar lejos y Él nos acercaba. Y por medio de Él podíamos tener vida. En el punto número 2 hemos visto cómo Él nos daba vida sin importar la nacionalidad, sin estatus social, quién seamos. El Señor nos da su gracia para poder responder en arrepentimiento y fe. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de tener esta gracia de Dios. Versículo 19 de Efesios 2 dice: así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es interesante cómo los que residimos en un lugar y tenemos esta nacionalidad, tenemos preferencia
sobre las personas que son extranjeras, o al menos así debería ser. Me acuerdo de un parque en La Paz que se llama el Valle de la Luna, que es muy bonito, que cuando uno quiere entrar, le preguntan su nacionalidad. Y si es boliviano, la entrada es 3 bolivianos. Si es extranjero, la entrada es 15 bolivianos. Entonces ahí están haciendo una distinción al nacional del turista, ¿no? Pero podemos ver más aún en las elecciones. ¿Qué pasa en las elecciones? El día de elecciones es un día que usualmente los autos no pueden moverse acá en Bolivia y que todos vamos a ir a un lugar cercano, a una escuela cercana a emitir nuestro voto. Si hay un extranjero viviendo acá, él no puede emitir un voto. Él no tiene capacidad de poder decidir quién va a ser nuestro gobernante acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque no tiene la nacionalidad, porque no es parte de nuestro país. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser ciudadanos de Dios, hijos de Dios, tenemos muchos beneficios y responsabilidades que no los teníamos antes, pero que en Él los tenemos. Y es importante entender eso, porque ahora en el verso 21 dice, en quien todo el edificio, el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Este concepto de la piedra angular es importante. Nosotros ahorita, en este tiempo, lo conoceríamos como cimientos. Y sabemos que un edificio depende de sus cimientos. Aquí en Santa Cruz conocemos el viento. Si existirían construcciones que no tienen buenos cimientos, con el viento, la lluvia, eventualmente se van a caer. Se tiene que cavar, mientras más grande va a ser el edificio, más profundo tiene que ser el hueco, para que realmente ese edificio pueda ser sostenido. Nuestra piedra angular es Dios. Jesús mismo pasó a ser nuestra piedra angular y Él es quien sostiene todo el edificio. Aquí lo dice bien claro, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo y va a ser un templo santo en el Señor. ¿Queremos buscar santidad? Necesitamos de Dios. ¿Queremos buscar vivir una vida piadosa? Necesitamos de Dios. ¿Cómo lo encuentro? Leyendo la palabra de Dios, congregándonos, escuchando qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. No hay obra para decir así es que una al otro. De uno al otro fue la salvación, pero durante nuestra vida nosotros somos transformados al conocerle a Él. Y esa piedra angular no se mueve. Y si nosotros estamos puestos en esa piedra angular, no nos vamos a mover. Pero tenemos que estar bien plantados en Él. Y me gusta cómo va el verso 20, porque dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa ser morada de Dios? Muchas veces hablamos y decimos cuando el Señor nos salva, el Espíritu de Dios viene a morar dentro nuestro. Hemos escuchado eso y lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿qué significa ser morada de Dios? Tiene dos implicaciones principales. Una, que el Espíritu de Dios está morando dentro nuestro y ahora esta persona viva ya no puede pecar como le encantaba hacerlo antes, porque el Espíritu de Dios no nos permite, nos redarguye de pecado, nos muestra nuestro pecado. Pero otra, que nos está santificando y nos va a ayudar a perseverar.
que el día de mañana, cuando todo esté difícil, sabemos que tenemos el Espíritu Santo morando dentro nuestro y nos está ayudando en ese día a que eso que estamos viviendo lo va a ayudar para bien. Nuestros ojos tienen que estar puestos en su trabajo. Por eso esta prédica titula desde el comienzo hasta el final, porque Jesús, cuando nos salvó, primero éramos ajenos, después nos salva y nos vuelve hijos sin importar nuestra nacionalidad. Pero no solo se ocupa de eso, sino se ocupa de nuestro caminar eterno. Hoy día tienes problemas, el Señor está ahí. Muchas veces decimos, sí, Señor no me está hablando el día de hoy. Cuando vamos a la palabra de Dios y tenemos fe de que esta es palabra escrita de Dios, si no nos está hablando, probablemente es porque no lo estamos leyendo. Si hoy día abro la Biblia y comienzo a leer en voz alta, tengo que saber que es el Señor que me está hablando y estoy repitiendo lo que Él me dijo. La palabra de Dios nos tiene que sostener. La palabra de Dios nos ayuda. Estás viviendo un tiempo difícil. Con esto de la pandemia muchos lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces hemos tenido que orar por el tema de trabajo acá en la iglesia? No es un tiempo fácil, pero leemos la palabra de Dios y Él nos sostiene y Él nos ayuda y nos hace seguir adelante. Entonces, a modo de conclusión, recordemos que somos morada del Espíritu Santo y que esa morada, primero que lo tenemos a Él sosteniéndonos. ¿Hemos fallado el día de hoy? Sí, muchos y muchas veces. Nos arrepentimos y sabemos que Él está acá. Pero después, para escucharle en lo que tenemos que cambiar. Otra vez, las obras no producen salvación, pero la salvación sí produce obras. Y por medio del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a desarrollar buenas obras. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra, a recordarla y ponerla en práctica. No vivamos con un peso en la espalda que no podemos llevar. Vivamos con el Espíritu Santo de Dios, el cual es completo y nos ayuda a vivir y estar en Él. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este día y por tu palabra. Te pido que realmente podamos ponerla en práctica, que podamos saber que tú estás aquí, tú estás hoy. Tú nos ayudas en los días difíciles. Tú no nos has prometido que no van a venir días malos. Es más, en tu palabra nos has advertido de eso. Pero nos has dicho que durante esos días malos nos vas a acompañar. Ayúdanos a verte, a poderte sentir y a poder saber que estás ahí, Señor, y poder vivir conforme a tus estatutos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.